A reading from the Lectura letter of St. de la Paul to the carta de San Ephesians. Pablo a los Efesios. Brothers and sisters, Hermanos, you have heard of the han stewardship of oído God's hablar de la grace that distribución was de la given to gracia me de for your Dios que benefit. se me ha dado en favor But suyo, the mystery was made ya que se known me to dio me a by conocer por revelation, revelación el as I have misterio written del que le recently. es escrito arriba Read brevemente. this. You Léanlo y can verán understand by cómo insight comprendo yo el the mystery misterio of de Christ Cristo, that was que no not made había known to sido human beings before manifestado a in los the hombres en ages, otros tiempos, as it is como now ha sido revealed revelado ahora to por el his holy Espíritu a apostles sus and santos prophets apóstoles y by the Spirit, profetas, that que the también Gentiles are los gentiles co-heirs, son coherederos, members of the miembros del same mismo body, cuerpo y and partícipes de co-partners la with the promesa en promise of Christ Jesucristo por el Jesus and the Evangelio del gospel. cual yo soy ministro por la Of this gracia que I Dios became a me dio minister con su fuerza y by su the gift poder. of God's A mí, grace el más that was insignificante granted de me todo in el pueblo accord with the santo, se exercise me of ha my dado esta authority. gracia, anunciar To a los me, gentiles la the riqueza very least of all insondable the que es holy Cristo ones, e this grace iluminar was given la to realización del increase the misterio escondido Gentiles' desde el inscrutable principio de riches los of siglos en Christ Dios, and to creador de bring to todo. light for all Así, what mediante is la the plan Iglesia, of the los mystery hidden principados y from ages potestades en past in los God cielos who created conocen them, ahora la multiforme so that sabiduría the de Dios manifold wisdom of según God el designio eterno might now be made realizado known en in the Cristo church Señor nuestro, to por the quien tenemos libre y principalities and confiado authorities acceso a in the Dios heavens. por la fe This was en according Él. to the eternal purpose that he accomplished in Christ Jesus our Lord, in whom we have boldness of speech and confidence of access through faith in him. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. You will draw water joyfully from the Sacarán aguas springs con of gozo de las salvation. fuentes de la salvación. Sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. God indeed is my Él Savior. es mi Dios y I am Salvador. confident and Confiaré unafraid. y no temeré, My strength and my porque courage mi is the fuerza y Lord, mi poder es el and he Señor. has been my Él Savior. fue mi salvación. With joy you will draw water Y from the sacarán aguas fountain con gozo of de las fuentes salvation. de la salvación. Give thanks to the Saca- Lord. Acclaim his name. Den gracias al Among the Señor, nations make invoquen known su his nombre, deeds. cuenten a Proclaim los how pueblos sus exalted is his hazañas, name. proclamen que su nombre es excelso. Sacarán aguas con gozo de las fuentes de la Sing salvación. praise to the Lord, for his Canten para el glorious Señor que deeds. hizo Let this proezas, be known throughout anúncialas a all the toda la earth. tierra. Shout with Griten exaltation, O city of jubilosos Zion, habitantes de for great Sión, in your que midst grande es is the en Holy medio One de of ti Israel. el Santo de Israel. Sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Estén preparados porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Luca. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo "Be sure of Jesús a sus this, discípulos, if the master of comprendan the que si house had supiera el known the dueño de hour when casa the a thief qué was hora coming, viene el ladrón, he would not no have le allowed his dejaría house to be abrir broken un into. boquete. Lo mismo You also ustedes, must be prepared, estén for at an preparados, hour you do porque not a la hora expect que the menos Son of Man will piensan, come. viene el Hijo del Hombre.
Then Peter said, Pedro Lord, le is preguntó, this parable Señor, meant for ¿has us dicho or for esa everyone? parábola por nosotros o por The Lord todos? replied, El Señor le Who then respondió, is the faithful ¿quién and es el prudent steward, whom administrador the fiel master y will put in solícito a charge of quien his el amo ha servants puesto al to distribute frente the de fruit su of the harvest at the servidumbre proper time? para que les repare la Blessed ración is a that sus horas? servant whom his master, Dichoso el when arrival, criado a quien finds su doing so. amo al llegar lo encuentre Truly I say to portándose you, he así. will put him in Les charge of aseguro all que lo his pondrá al property. frente de todos sus But if bienes. that servant says to Pero si el himself, empleado My piensa, master is delayed in mi coming, amo and tarda begins en to eat llegar y the men empieza a servants and pegarles a los maidservants, mozos y a las to eat muchachas, and a drink and get comer drunk, y beber y then that servant's emborracharse, master will come llegará el on an amo de ese unexpected day criado el día y a la and hora an que hour, menos los and espera will y punish lo the servant despedirá, severely, condenándolo a and la assign pena him a de los que place no son untaken. fieles. That servant who knew El his criado que master's sabe lo will que su and amo did not make quiere y no está preparations, dispuesto a whereas ponerlo por acquainted obra, with his recibirá muchos will, azotes. shall be beaten severely. El que no lo The sabe, servant who is ignorant of pero his master's hace will, algo digno de and acting in a castigo, way deserving of a severe beating, recibirá shall pocos. be beaten only lightly. Al que Much will be mucho required of the se le person dio, entrusted with much, mucho and se le still more exigirá. will be demanded Al que of mucho se those le who are entrusted with confió, more. más se le exigirá. Verbum Domini. This past Sunday, the reading from the Este domingo Gospel of Mark pasado, la lectura del tells of the Evangelio según ambitious San Marcos request from relata James and la John, ambiciosa petición sons de of Zebedee, Santiago y to Juan, sit hijos at de the right Zebedeo, and the de left hand of sentarse a Jesus la when he derecha e comes izquierda de Jesús in the glory of his cuando kingdom. venga en la gloria de su The reino. other 10 apostles Y become los otros indignant 10 with James apóstoles and se John, indignan prompting con Jesus to teach the Santiago y Juan, apostles an important lesson pidiéndole a about Jesús que enseñe a exercising los authority apóstoles in the kingdom que of heaven. enseñe una importante The lección rulers of the acerca del Gentiles were ejercicio de regarding autoridad en el authority over reino de los subjects cielos. and making their Los reyes de los authority gentiles legitimate felt. disfrutan de hacer They sentir su prefer to autoridad rule sobre by sus force súbditos. or fear, Prefieren to gobernar subject por medio de la individuals and fuerza their o el service. temor y someter a otros a su These Gentile servicio. rulers Y expect their estos reyes gentiles subjects to esperan que serve sus for every súbditos wish and desire. sirvan todos sus This deseos. is not how authority in the Así no kingdom of es como la heaven is autoridad exercised. es en el reino de los Those who cielos. are given a greater share of Aquellos que power and reciben mayor authority in the participación de kingdom poder y are autoridad called to en el place reino están themselves as llamados service a to others, ponerse al servicio as the de Son of los Man did demás, not come to ya be que el Hijo del served, but Hombre to no vino a serve, ser servido, and sino to a give his servir life as a y a ransom dar for su many. vida en rescate por muchos. Rendering service towards Dar others servicio a los has thus demás become a hallmark of se Christian convierte practice. pues en un distintivo de Those la who are the práctica greatest cristiana. or who wish to be Aquellos the que son los greatest más grandes o in the desean kingdom of ser los heaven más grandes en el are reino not de los those who cielos conquer the most no son lands or aquellos rule que over the most people, conquistan los but más rather grandes those who territorios o place gobiernan themselves at the más service personas, of the sino least más among bien them. aquellos que se ponen al servicio de los más Today's humildes entre reading ellos. from the Y Gospel la of Luke lectura de hoy del continues the Evangelio theme of según San Lucas authority continúa con el by tema de la establishing autoridad, the proper attitude estableciendo la that actitud those correcta in authority in the church should have. que aquellos en puestos de autoridad deben The tener en text la of Luke, iglesia. El leading up texto to de San today's Lucas, reading, que Jesus viene repeats a antes de la lectura parable de to hoy, his Jesús disciples about the importance of da una vigilance, parábola a or sus staying discípulos de la alert. importancia de permanecer He alertas y compares this vigilantes. alertness to men Compara who esto wait con with los burning hombres lamps for their masters que to return home. esperan con lámparas encendidas a que And lleguen then when sus the amos a master casa. finally Y cuando el arrives, amo the finalmente llega, parable takes an la unexpected parábola turn. toma un giro inesperado. Naturally, we might think that the master would tell his Naturalmente servants podemos to stay pensar que el awake amo querría que so that los they might siervos se wait queden on him despiertos para hand que and lo foot. atiendan. However, Jesus says in the Sin parable, embargo, Jesús Blessed are dice en those la servants parábola, whom the master finds bienaventurados awake when he aquellos comes. siervos que Truly, el I amo say to encuentra you, he will despiertos dress himself cuando for viene. service A menos and have them digo recline que at se table, vestirá para and he will el come servicio and serve y them. él les preparará la mesa y él los In servirá other a words, when the ellos. master En arrives otras and sees palabras, his cuando llegue servants el keeping amo y vigil, vea a sus he siervos rewards them by despiertos y serving them, vigilantes, los rather than recompensará expecting them to serve him. sirviéndolos, en lugar de esperar que ellos los He sirvan a él. merely expects his Meramente disciples to espera always que be sus prepared for discípulos his siempre arrival, estén preparados para su as the Son llegada, of Man will come ya que el like a Hijo del thief Hombre vendrá in the como un hours of the ladrón en la night. noche, a una hora inesperada. And then Peter asks Y Jesus if this Pedro parable is le dice meant a Jesús si for esta the parábola disciples present es there with para the Lord, or if los it's meant discípulos for presentes all ahí con el people. Señor o si es para todos But los Jesus pueblos. never directly Y Jesús answers Peter's nunca question. responde directamente Instead, la he pregunta himself de Pedro, asks a sino más question bien él hace that una seems to be pregunta que rhetorical and parece almost ser answers itself. retórica y que casi se Who responde then a is sí the misma. faithful and prudent steward whom ¿Quién the master will entonces es put el in charge of administrador his bueno y
que
prudente a quien el amo pondrá a cargo de los siervos. Noten que Jesús dice a quien el amo pondrá a cargo, sugiriendo que el administrador recibe participación de la autoridad del amo. ¿Cómo pues el administrador está supuesto a ejercer esa autoridad sobre los siervos? No como un dictador, sino como un siervo. El administrador es puesto a cargo de los siervos para distribuir el alimento en el momento indicado. En otras palabras, si el administrador desea cumplir con su responsabilidad fiel y prudentemente, se colocará voluntariamente al servicio de los siervos del Señor. Sin embargo, si el administrador abusa de su autoridad y explota la situación para su propia ganancia, deberá responder ante el amo cuando regrese. El siervo que conoce la voluntad de su amo es castigado más severamente que aquel que es ignorante. Sin embargo, sin importar del conocimiento o falta de conocimiento de uno, los dos son castigados por hacer lo que está mal. El siervo que es ignorante de la voluntad de su amo por lo menos debe estar consciente de su responsabilidad de comportarse correctamente. Y el siervo que debe saber que está mal, tratar mal a otros, embriagarse, e incluso si no sabe que el amo quería que repartiera el alimento en el momento indicado. El administrador en esta parábola es culpable de abusar la autoridad que el amo le ha dado. Y en lugar de servir a aquellos bajo su cuidado, se aprovecha del poder que le es concedido, de manera que pueda servirse a sí mismo, al, al contrario de la voluntad de su amo. La actitud del administrador con respecto a su posición es de aprovecharse pensando siempre que pueda salirse con lo que quiera. Quizás piensa que puede usar mal su poder cuando el amo no esté mirando y luego simular ser fiel cuando llegue el amo. Esa actitud está más cerca a la de un rey gentil, que ejerce su autoridad sobre los demás en lugar del Hijo del Hombre que viene a servir a los demás. Y aquellos que buscan algún tipo de poder y autoridad por motivos egoístas o egocentristas, ya sea en la iglesia o en el mundo secular, tales personas no están alineadas con la voluntad de Cristo, sino reforman sus formas de ser o su disposición hacia el poder, de manera que imiten más la mente de Cristo. No solo causarán gran daño a aquellos a quienes están llamados a servir, sino que también tendrán que responder ante el amo por sus abusos de poder. La disposición correcta para cualquiera en el poder, en especial aquellos que sirven en la jerarquía de la iglesia e incluso en los puestos seculares políticos, es servir a las personas bajo el cuidado de uno, bajo la jurisdicción de uno. Nuestro Señor soberano y misericordioso es el modelo perfecto de gobierno, pues Él amó tanto a su pueblo que estuvo dispuesto a dar su vida por ellos. Y la fiesta que celebramos hoy del santo franciscano, San Juan de Capistrano, es un ejemplo de un sacerdote que se puso al servicio de los demás en lugar de obligar a otros a que sirvan sus deseos egoístas. Sus años jóvenes fueron dedicados al estudio de la ley civil y eclesiástica y más adelante fue nombrado gobernador de Perugia. Mientras ocupaba este puesto secular, negoció exitosamente paz entre dos grupos en guerra. Uno de los grupos más adelante lo puso en prisión y se dice que San Francisco de Asís se le apareció en un sueño y lo convenció de unirse a la orden franciscana. Una vez que fue liberado de prisión, pidió ser admitido a la orden, fue aceptado, recibió el hábito en la fiesta de San Francisco en 1460. Fue ordenado al sacerdocio a la edad de 40 años en 1425 y gran parte de su tiempo como franciscano estuvo dedicada a viajar con su mentor San Bernardino de Siena, predicando en diferentes lugares. San Juan fue un predicador tan eficaz que
at a podía time. atraer a miles de personas. On one occasion in Brescia, En cierta it is ocasión, reported that a crowd en of Bragio, se 126,000 reporta que gathered to hear him se speak. reunió una muchedumbre de And this is a crowd that 120,000 is personas para larger than what escucharlo, is found in una most muchedumbre más modern grande que la que sports se encuentra stadiums. en los In estadios fact, he would give deportivos Joel modernos. Osteen a run for his De money. hecho, él He not incluso only le preached ganaría a Joel against Osteen. various No heresies, solo but predicaba en also contra de worked for the diferentes herejías, sino reunification también of Eastern and trabajó Western para la churches. reunificación de las And iglesias finally, he is occidentales y perhaps most renowned for orientales. joining the Hungarian general John Y es Hunyadi nombrado por in leading unirse an al army general against the húngaro Ottomans in the Battle of John Yonati Belgrade. en dirigir a un ejército In contra everything los he otomanos en did la as a batalla de Franciscan Belgrado. friar and Y todo lo priest, que hizo he como sought to fulfill the will of sacerdote Christ. franciscano lo hacía He did para not cumplir use la his voluntad de authority Cristo. to lord it No over utilizaba others, su people autoridad para under his care, aplastar a los but he demás que placed estaban bajo su himself at their cuidado, sino que se service colocaba in al servicio imitation of de ellos Christ, en to give them their imitación food de allowed at the Cristo, proper time, dándoles which el includes alimento spiritual nourishment. indicado en el momento He indicado, never thought about the rewards or incluyendo privileges el he would alimento accrue to espiritual. him due to his high Nunca se station, preocupó de la but recompensa y simply tried to privilegios que live debía as a recibir debido faithful a and su prudent servant. alto puesto, sino And we are all simplemente called quería to ser un imitate this administrador fiel y example of prudente. service Y todos according to estamos our state of llamados a mind, imitar este and ejemplo to de adopt the servicio same mind and attitude of de, Christ, según el who came estado de not to vida que be served, tengamos, but to serve, imitando a Cristo, quien and to vino give no a his ser life servido, for the sino a lost of servir many. y a dar su vida como rescate por muchos.